firmeza y valor está en espera, Él está en espera. Confía en Él y el triunfo podrás ver. Él nunca falla, Él nunca falla. Buenas noches, que el Señor les bendiga, sean todas bienvenidas a una transmisión más de nuestra serie Creciendo en Fe. Estamos muy contentas de poderles saludar en esta noche. Estamos muy agradecidas con el Señor por todo lo que ha estado haciendo en nuestras vidas, por todo lo que nos ha estado hablando, y también estamos muy agradecidas con el Señor porque ustedes tienen a bien conectarse y tomar este tiempo para aprender juntas de la palabra de Dios. Y bueno, yo sé que ya muchas me conocen, pero si alguien no me conoce, mi nombre es Carmen y estamos teniendo esta serie para nuestro crecimiento y para nuestra edificación de unos a otros. Nos acompaña también en esta noche Eva, como siempre, nuestra pastora, y tenemos una invitada también muy especial esta noche, nuestra hermana Cristal. Dios les bendiga a todos y queremos que cada una de ellas nos salude y se introduzca un poquito de qué es lo que hace. Eva, buenas noches. Buenas noches, Carmen. Buenas noches, hermana Cristal. Es un gusto de verdad poder estar aquí. Es un placer y un privilegio servir al Señor. Y nos da mucho gusto poder llegar a tu casa a través de este medio, de esta plataforma Facebook, y traer un mensaje de amor y de esperanza. El Evangelio tiene integrado el poder para transformar nuestras vidas, y por ello es que compartimos acerca de Jesús, porque ese Jesús que un día llegó a nuestro corazón y le recibimos es el que camina con nosotros por medio de su Espíritu Santo, nos fortalece día a día y nos da ese crecimiento en la fe. Amén. Así que Dios les bendiga, es un gusto estar aquí una vez más. Sean todas bienvenidas. Hola, buenas noches, hermanas, bienvenidas. Estamos muy contentas de poder estar aquí. Y bueno, yo deseo con todo mi corazón que en esta noche tú tengas un corazón dispuesto a recibir la palabra de Dios y que puedas meditar en la palabra que se te va a enseñar, que como la Biblia nos dice, que no seamos olvidadizas, sino que podamos llevarlo a la práctica día con día. Amén. 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 Muchas gracias, hermana Cristal. Hermana Cristal nos va a compartir hoy de su testimonio. Yo sé que todos la conocen como maestra, como pastora de niños, pero al igual que en la vida de cada una de nosotras, el Señor ha hecho grandes maravillas y nuestra fe ha sido probada y ha sido hallada bien, ¿verdad? Eso es lo que el Señor nos enseña. Y bueno, el tema de hoy es: fiel es quien lo ha prometido. ¿Y quién lo ha prometido? Dios, ¿verdad? Sí. Él es fiel y poderoso. ¿Qué te parece si me acompañas a orar, inclinando tu rostro y preparando tu corazón para que esta palabra sea de edificación y la podamos entender y la podemos llevar a la práctica? Amén. Dios Todopoderoso, muchas gracias por tu misericordia, por tu amor, por tu fidelidad, por este día que tú nos permites de venir una vez más con mis hermanas delante de tu presencia, con esa necesidad que hay en nuestro corazón y dependientes de ti en todo tiempo y en todo momento. Yo te pido que esta palabra que vamos a estudiar esta noche traiga mucha luz a nuestra vida para que nuestro entendimiento crezca, y como nuestra serie tenemos el tema Creciendo en Fe, que cada una de nosotras podamos ir experimentando ese crecimiento, porque sabemos que el crecimiento lo das tú, Señor, pero hay cosas que tenemos que hacer nosotras y estamos dispuestas aquí a tus pies para que a través de tu Santo Espíritu seamos edificadas en esta palabra. Señor, yo te doy gracias por la vida de cada una de mis hermanas y te pedimos, Señor, que tu presencia esté con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, Eva nos va a dar la parte de la enseñanza. El tiempo es tuyo, Eva. Gracias. Dios les bendiga una vez más. ¿Y qué les parece si
avanzamos, para poder continuar aprendiendo acerca de este tema tan importante que hemos venido desarrollando. Y Dios nos ha mostrado muchas cosas que nos han retado, que nos han animado, que nos han afirmado también, y queremos seguir creciendo en el conocimiento de Dios. Es importante ir a la palabra de Dios porque en ella hay luz, hay verdad, y nos es trazado el camino correcto que lleva a la vida eterna. Así que el tema de hoy es fiel quien lo ha prometido. Y qué maravilloso tema si lo meditamos un poquito, porque todo depende quién te lo prometa. A veces yo les prometo a mis hijos muchas cosas, pero ¿qué crees? A veces no les cumplo. ¿Por qué? Porque o tengo inconvenientes, o me comprometí y después me salió otra cosa que es prioridad, que es más importante, lo considero para mí atenderlo en ese momento, y tengo que pedirles disculpas porque no voy a poder hacerlo. Y a ellos ya no les sorprende, a mis hijos, porque ya saben, ¿verdad?, que en cualquier momento puede surgir una necesidad que consideramos más importante, y aquello que había sido una promesa tiene que aplazarse. Pero Dios no es así. Aquí vemos en el día de hoy, en la historia que vamos a estudiar de la Biblia, dice la Biblia que Sara fue una mujer que recibió fuerzas en su vejez para dar a luz a su hijo Isaac. Y dice que ella creyó porque era fiel quien lo había prometido. Y estas son buenas noticias, porque si el Señor te ha hecho una promesa, puedes descansar en Él, que Él es fiel y cumplirá su palabra. Amén. El cielo y la tierra pasarán, pero esta palabra no pasará. Amén. Así que vamos a continuar hablando de esta gran mujer que fue Sara. Un ejemplo para esta generación, para todas las creyentes, para todas las que han decidido darle su vida a nuestro Señor Jesucristo y que quieren caminar con integridad. ¿Ustedes creen que exista la mujer ideal? ¿Tú qué dices, Carmen? ¿Usted qué dice, hermana Cristal? Sí, ¿verdad que sí? ¿Por qué? ¿Porque lo decimos nosotras? No, porque la conocemos. Pues sí, porque hemos tenido este espejo, este espejo que es la palabra de Dios y que nos enseña a cómo poder conducirnos correctamente. Según la Escritura, sí existe la mujer ideal, y podemos leerlo en Génesis 2:18, y dice: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le daré ayuda idónea para él. En Proverbios 18:22 dice: el hombre que haya esposa encuentra un tesoro. Mire qué maravillosa es la opinión del cielo acerca de nosotras las mujeres. A lo mejor tú tienes un concepto en base a la vida que vistes de tu mamá, en base a la vida de tus familiares que estuvieron cercanos en tu niñez. A lo mejor tú tienes una opinión acerca de la gente que te rodea en cuanto a la mujer ideal, pero la opinión de la Biblia es maravillosa. La opinión de Dios es muy linda, porque esto nos va a llevar a poder nosotras identificarnos con esta transformación que el Espíritu de Dios produce en nosotras y a la cual el Señor nos llama a ir, a ser transformadas, a ser completas en Él. Y me encanta esta escritura porque en Proverbios dice: el que haya esposa ya tiene lo mejor. Y a lo mejor los hombres dirán, pero ¿cómo? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque nosotras mismas no hemos entendido esta maravillosa escritura y por lo tanto no nos comprometemos a estudiar y a preguntarle al Señor: ¿tú qué esperas de mí? En tu palabra, ¿qué escribiste para que yo me conduzca? ¿Cómo tú esperas que yo me comporte? ¿Cuál debe de ser mi conducta? Pero es maravilloso cuando yo descubrí que Proverbios tenía esta verdad, cuando yo descubrí que el Señor me había preparado para casarme, para tener una familia, para mostrarles a mis hijos las maravillas del Señor acerca de lo que Él podía hacer en mí. Y esto me lleva a un compromiso diario de decir: Dios dice que cuando mi esposo me halló, ya tuvo lo mejor. Dice que ha recibido el favor del Señor. Mire qué maravilloso. Otra referencia en Proverbios 31:10 habla de la mujer virtuosa.
Y dice, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente las de las piedras preciosas. ¿Qué opinión tiene el Señor acerca de nosotros? Y esto nos lleva a un compromiso y nos da una responsabilidad muy grande. Y es importante que lo mencionemos, porque en base a esto es que vamos a poder ser transformadas en nuestra mente, y una vez que cambie nuestra manera de pensar, adoptemos esta identidad en Cristo, entonces vamos a vivir el fruto de una mujer que es transformada. Primera de Pedro también afirma que sí existe. En Primera de Pedro 3:5 dice: porque así era la belleza de aquellas santas mujeres que en los tiempos antiguos esperaban en Dios, mostraban respeto por sus esposos. Miren, yo creo que aquí nos está describiendo a todas, aunque tenemos fallas, aunque podemos decir, no, esta no es la persona que yo soy, ¿verdad? Pero es una transformación, es una mujer que la Biblia nos presenta ya en el molde que Dios ha diseñado para nosotras. Dice, por ejemplo, Sara, y a lo mejor tú estás pensando lo peor de Sara, ¿verdad? Porque tú conoces la historia, a lo mejor tú no la conoces, y en esta noche vas a poder identificarte con ellas, porque lo que nosotros pudimos resaltar en el poco tiempo que tenemos es algo con lo que batallamos todos los días nosotras, en cuanto a sus luchas que ella tuvo, sus debilidades, es algo que cotidianamente nosotras experimentamos y luchamos. Y dice, porque así era la belleza de estas santas mujeres que en los tiempos antiguos esperaban en Dios y mostraban respetos por sus esposos. Por ejemplo, y presenta a Sara, obedecía a Abraham, igualita que nosotras, estoy segura, y lo llamaba Señor. Uy, pero ¿cómo lo voy a llamar Señor si yo no soy colombiana, verdad? Como los colombianos, sí señora, no señora, sí señor, no señor. ¿Por qué? Porque es una cultura, y para nosotros a lo mejor esta palabra pues no va con nosotras, ¿verdad? Pues es que somos iguales, ¿no? Es que no somos iguales, y cuando tú entiendes tu posición y tu postura, vas a caminar en el lugar correcto. Cuando tú te das cuenta que tu esposo y tú no están al mismo nivel en cuanto a estar sumisa a él, entonces tú entiendes que tu cobertura es tu esposo y puedes llamarlo Señor libremente. Y dice también, ustedes son sus hijas si así lo hacen, si hacen el bien y viven sin temor. La vida de Sara, vamos a hablar un poquito de ella. Dice que fue la esposa de Abraham, dice la escritura, y la madre de Isaac. También era la media hermana de su esposo. En Génesis 20:12 podemos encontrar esa referencia. Ella era unos años más joven que él, aproximadamente. Génesis 17:17. Y su nombre en hebreo, Sara, se usa para designar a una mujer de alto rango, o también se traduce como princesa. Sara se destaca como una heroína de la fe. Pero esto es cuando el Señor termina de perfeccionarla, cuando el Señor termina la obra en ella. También ella encabeza la lista de mujeres llamadas heroínas de la fe. Miren, eso es bien importante de resaltar, porque normalmente este mundo, este sistema, destaca a mujeres importantes. Tú puedes verlo cuando tú vas al supermercado. No sé si has tenido la oportunidad, especialmente en Publix, nosotras que vivimos en la Florida, cuando vamos, pues las cajitas son muy estrechas, ¿verdad? Donde tú pagas el supermercado, y te rodea una columna de revistas. Y tú puedes ahí ver, porque claro, estás haciendo la fila y pues te vas a poner ver o a los chocolates o vas a ver a las revistas, ¿verdad o no? ¿Verdad que sí? Entonces, como no podemos comer chocolates, ni dulces, ni azúcar, pues entonces volteamos para el otro lado, por lo menos yo. Y ahí podemos ver en las portadas, ¿verdad?, que destacan a mujeres importantes. Y es importante que entendamos que esta mujer fue la que encabeza la lista de los héroes de la fe, las mujeres. Quiero referirme en cuanto a las mujeres, porque en los hombres pues hay otros hombres, pero en cuanto a las mujeres es ella. Según Hebreos 11:11, ahí puedes ver esa referencia. Dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril. Y mire, hace una referencia bien importante, siendo estéril, porque exactamente quien le promete que va a tener un hijo es fiel
para hacer y prometer lo imposible para el hombre. Porque todo lo que vamos a ver de ella va a hablar acerca de lo que no se puede, de lo que no es posible, de lo que no tiene remedio, pero fiel es quien lo ha prometido. Eso cambia todo. Ese es el pero, ¿verdad? No puedes hacer esto, pero si Dios te ayuda, claro que lo puedes hacer. No tienes la habilidad, pero si Dios te ayuda, puedes hacer proezas en Él. Y dice, ella era estéril y recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de su edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. La vida de Sara también nos muestra que la Biblia dice que era una mujer común y corriente, como tú y como yo, ya lo decíamos. Tú puedes ser Sara, si tú así lo decides. Si tú decides conducirte por el camino correcto que nos traza la palabra de Dios. El día de hoy tú puedes ser una mujer rebelde, pero nunca va a ser tarde mientras tengamos vida para corregirnos, para rendirle la vida a nuestro Señor Jesucristo y decirle, sabes que ya me cansé de estar en mis fuerzas, ya me cansé de caminar a mi manera, ya me cansé de pensar y concluir con mi mente humana. Necesito una intervención divina, necesito que tu Espíritu venga y me conduzca, que yo pueda vivir por medio de Él, que Él me muestre todas las cosas, que Él me guíe a la verdad y a la justicia. Y ella era una mujer como tú y como yo, pero cuando descubrió su diseño como mujer, fue transformada. Y esta palabra es maravillosa, porque podemos encontrarla en muchas escrituras de cómo Dios vino y transformó vidas, cómo Dios vino y hizo milagros. Esa era la parte que Jesús, por la cual había sido enviado, ¿verdad? Para que viéramos las maravillas y creyéramos en Él. Y aún todavía escuchamos el testimonio de Emma y cómo ella comentaba, ¿verdad? Que cuando ella vio en la escritura que decía, o en el video que vio, benditos los que sin ver creyeron. Y esto es maravilloso porque nos muestra y la fe viene a actuar en nosotros y entonces podemos ver la transformación que Dios hace en nuestras vidas si se lo permitimos, porque Dios siempre va a actuar en base a que le rindamos nuestro ser. Dios no nos va a obligar, Dios no nos va a decir o cooperas o cooperas, no, Él quiere que le rindamos nuestra vida, Él quiere que le rindamos nuestro ser y entonces Él viene, nos toma y comienza a actuar en nosotros. Vamos a mencionar 4 debilidades que tenía Sara. Ella era una mujer incrédula. ¿Y por qué era incrédula? Pues porque todo su cuerpo hablaba en contra de lo que Dios había prometido. Y es que la ciencia ha podido probar que cuando una mujer pasa su tiempo de fertilidad, pues es difícil procrear hijos, y cuando hay pues la oportunidad trae graves consecuencias o hay un alto riesgo, ¿verdad? Para que una mujer pueda tener un hijo saludable. Y Sara, vamos a ver que ella era incrédula porque su cuerpo le decía que era imposible siquiera pensar en esta remota idea de lo que Dios había prometido. Pero yo pregunto, ¿hay algo imposible para Dios? No. ¿Dios está limitado a mi entendimiento? No. ¿Dios está limitado a mi cuerpo? No. ¿Por qué? Porque Él es todopoderoso. Porque Él dicta y su palabra se cumple. Y Dios le dijo a Abraham que le daría descendencia y que si salía y podía contar las estrellas, Él mismo, así sería de grande su descendencia, numerosa. Y fíjense qué maravilloso. Esto está en Génesis 15:5. Dios se acerca con Abraham y le dice, ¿sabes qué? Te quiero bendecir. Y Abraham le dice, pero ¿cómo me vas a bendecir si ni siquiera tengo un hijo? Ni siquiera tengo alguien a quien dejarle, heredarle todo lo que tengo. Cuando yo falte, quien va a heredar va a ser mi siervo. Y Dios le dice, no, estás equivocado. No concluyas de acuerdo a tu pensamiento humano. Concluye de acuerdo a lo que está escrito y lo que yo quiero darte y lo que yo quiero mostrarte y los planes que yo tengo para ti. Y esa debe de ser el día de hoy nuestra conclusión, hermana. Que día a día nosotros no demos por hecho algo.
que nosotros estemos dispuestos a cumplir la voluntad de Dios aquí en la tierra, que podamos experimentar el poder de Dios actuando dentro de nosotras. Y Dios le dice que no va a ser así. Luego el Señor dice en el versículo 15, en el capítulo 15, versículo 5, dice: luego el Señor lo llevó afuera y le dijo: mira hacia el cielo y cuenta las estrellas y ve si puedes contarlas, así de numerosa será tu descendencia. Abraham creyó. Qué importante es creer a lo que Dios nos dice, porque Dios no nos va a mentir, porque Dios no nos va a ilusionar, porque Dios no nos va a dar, como decimos vulgarmente en México, a tole con el dedo, ¿verdad? Dios no nos va a traer de un lado para otro. Dios nos dice y nos cumple, y esa debe de ser nuestra convicción. Y dice que él creyó y su fe le fue contada por justicia. Después nos dice en Génesis 18:12, dice que así se rió silenciosamente Sara y dijo: estando yo tan vieja y tan acabada, y siendo mi esposo un anciano, ¿aún sentiré placer sexual? O sea, ¿cómo es posible? Ella estaba escuchando lo que Dios le estaba diciendo a Abraham: te voy a dar descendencia, te voy a dar un hijo y te voy a usar poderosamente. Pero ella dice: no, es que no es posible. Y ella se enumera todo lo que está en contra de la palabra que está recibiendo. Y ella dice: no puedo porque estoy vieja, estoy acabada. Fíjense qué mentalidad, qué increíble, porque a lo mejor tú estás pensando lo mismo. A lo mejor estás pensando que ya no puedes hacer nada para Dios porque ya tu edad es avanzada, porque te duele aquí, porque te duele acá, o porque estás en una silla de ruedas, o porque estás postrada en una cama. Pero ¿habrá algo imposible para Dios? Aún ahí en tu cama Él puede usarte, dando una palabra de aliento, siendo ese ejemplo para tus hijos, hablando en fe, hablando convencida de que Dios es todopoderoso y que el poder que resucitó a nuestro Señor Jesucristo es el mismo que actúa poderosamente y nos vivifica día con día a nosotras. Eso compartíamos en el devocional de hoy. Vamos a avanzar porque nos queda muy poco tiempo. Ella en la debilidad que ella tenía, en la número 2 dice que era impaciente, y yo creo que yo soy impaciente todavía. Yo creo que ustedes ya son perfectas a lo mejor y ya llegaron al máximo nivel de paciencia, pero yo batallo todos los días, y todas las mujeres creo que tenemos conflicto con esto, ¿verdad? Y dice que Sarai le dijo, en Génesis 16, 2 y 3 dice: Sarai le dijo a Abraham: el Señor me ha hecho estéril, por tanto, ve y acuéstate con mi sierva Agar. Tal vez, fíjense, tal vez por medio de ella podré tener hijos. Qué cosa tan asombrosa, ¿verdad? Cómo nosotras queremos tener el control de nuestras circunstancias. Nadie contaba con nuestra astucia, ¿verdad? Nosotros necesitamos ayudarle a Dios porque Dios a veces pensamos que necesita de nuestra ayuda. ¿Necesitará Dios nuestra ayuda? Por supuesto que no. Necesita que nos rindamos a Él, necesita que le creamos. Eso sí necesita de nosotras. Y vamos a ver la tercera, que dice que era una mujer celosa. Y hay en esa escritura vamos a poder ver algo también que es muy importante. Dice en Génesis 16:4, Abraham tuvo relaciones con Agar y ella concibió un hijo. Claro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues ella no era estéril, no porque Dios necesitara ayuda. Al darse cuenta que Agar estaba embarazada, comenzó a mirar con desprecio a su dueña o a su ama. Y de tal manera comenzó Sarai a maltratarla. Pues esta mujer, al verse que pues ella sí podía tener hijos, muchas veces nosotros comenzamos, ¿verdad?, a tomar una actitud que no es correcta delante de Dios y nos sentimos mejor que las demás. Y Dios dice que nadie tenga un más alto concepto de sí mismo que el que debe de tener. Eso es tener los pies en la tierra, y eso es tener nuestra mirada en la Escritura. Si tú te crees mejor que alguien más, pues déjame decirte que hasta ahí llegaste.
No es como tú comienzas, es como tú terminas. Y tú no vas a poder concluir la carrera si tú tienes un alto concepto de ti misma. Y la palabra de Dios dice que nosotros, cuando hayamos terminado de hacer el trabajo, digamos y declaremos que somos siervos inútiles, que no servimos para nada, porque lo que Dios nos puso a hacer, solamente nos limitamos a hacer eso. Y si nosotras pensamos que el estar aquí o el estar enfrente de un lugar, de un micrófono o de algún lugar que nos exhiba, nos hace mejores, estamos mal. Estamos equivocadas y es mejor que nos vayamos y nos sentemos y sigamos estudiando la palabra de Dios hasta que ésta se haya revelado a nosotros. Es bien importante esta escritura. Y voy a terminar con el número 4, que dice que Sara era inconstante y de doble ánimo. Santiago, ¿se acuerdan que vimos la escritura en Santiago que decía que el que era de doble ánimo, que el que era inconstante, no pensara ni siquiera que iba a recibir algo? ¿Por qué? Porque la fe no puede titubear, la fe no puede ser blanco y negro, no puede estar tibio, porque ni es caliente ni es frío. Y Dios dice que el que es de doble ánimo, pues no va a lograr nada. Y esta mujer era de doble ánimo. Nosotras no debemos de ser de doble ánimo. Termino con esta escritura en Génesis 16:5. Dice: entonces Sarai le dijo a Abraham: tú tienes la culpa de mi afrenta. Fíjense qué bonito, ¿verdad? Tú tienes la culpa. Yo creo que en lugar de Sarai se hubiera llamado Evangelina, porque todas las características, es que hay que ser honestas. Hay que ser honestas que realmente nosotras batallamos todos los días con estos puntos de debilidad. Son debilidades, pero Dios quiere que vivamos en su luz y Amén. Que no procedamos a esto, que no caigamos en estas mentiras. Y le dice: tú tienes la culpa de mi afrenta. Yo te puse a mi esclava en tus brazos y ahora que se ve embarazada me mira con desprecio. Que el Señor te juzgue, que el Señor juzgue entre tú y yo. Vamos a continuar, Carmen, con las otras, los otros puntos importantes que nos faltan. Amén. Amén, así es, Eva. Mira qué importancia todo lo que ha resaltado de la vida de Sara. Y en un principio Eva nos decía que Sara es una de las heroínas de la fe, la que encabeza la lista. Y entonces decimos, pues qué contraste, ¿no? Porque si ella está encabezando la lista y ahorita tú ya nos hablaste de las debilidades que tenía, entonces como que nos ponemos así como que no concuerda. Pero mis hermanas, ¿saben una cosa? Sara era humana, igual que nosotros, y Dios sabe que nosotros somos humanos y que estamos en esta naturaleza, y precisamente por eso vino nuestro Señor Jesucristo, porque lo necesitábamos, porque Él sabía que nuestra naturaleza iba de mal en peor y que siempre estamos batallando con las mismas cosas. Pero así como vemos y nos podemos identificar con Sarai, que así era su primer nombre y después Dios le cambió el nombre a Sara, podemos ver que el Señor hizo una transformación en esta mujer. Pero desde el principio Sara también tuvo cualidades, así como tú y yo podemos tener debilidades, y la palabra permite, o sea, yo digo, ¿por qué Dios permite que los pecados o las debilidades de una persona se queden escritas y plasmadas en la Biblia? ¿Por qué no hubiera sido más fácil que no se mencione nada de lo malo y solamente hubieran puesto todo lo bueno que hicieron? ¿Por qué? ¿Por qué será eso, hermanos? ¿Ustedes qué creen? Pues es porque nosotras nos identificamos con eso, porque Dios trató con seres humanos, no con robots ni con superhéroes, aunque fueron héroes en la fe una vez que su vida fue transformada, y ese es el proceso que cada uno debemos de pasar. Al mismo tiempo que Sara estaba luchando con sus debilidades, también podemos destacar en ella muchas virtudes, y una de esas cualidades que a mí me impactó tanto y con la que yo batallé tanto, mi esposo se los puede decir, es con la sumisión.
nosotros vemos a una Sara sumisa desde el principio. Sabemos que cuando Dios llama a Abraham, le da el llamado a Abraham, lógicamente ya estaba casado y pues Sara está incluida ahí, pero Dios se refirió al varón y le dio el llamado a él para que se saliera de su tierra y de su parentela. Y ellos ya estaban avanzados en años, entonces quiere decir que su matrimonio ya estaba de un muy buen tiempo, ya llevaban un muy buen tiempo de matrimonio, ya ellos eran viejos. Sara ya tenía aproximadamente 60 años, como Eva lo dijo, Abraham era un poco, aproximadamente 10 años más o menos más grande que Sara. Entonces, pero vemos que cuando Dios le hace el llamamiento a Abraham, Sara, ¿qué fue lo que hizo? En ninguna parte de la Biblia vemos que ella se negó o presentó oposición al llamado que Dios le hizo a su esposo. Y saben una cosa, una mujer de 60 años ya, de más de 60 años ya, cansada, muy bien le pudo haber dicho a Abraham, Abraham, ya estamos viejos, ¿a dónde vas? Ya no hay que hacer. Pero sin embargo, esta señora, Sara, dio un ejemplo de que ella fue una mujer sumisa y obediente. Sara hizo absolutamente todo lo que su esposo le dijo que hicieran. Salir de una comodidad de la que tenía esta mujer en su casa, en su hogar, a irse a caminar, como dice la escritura, como extranjera, como una peregrina, viviendo en tiendas, dejando muchas cosas y estar como por decirlo así, como un nómada, porque a eso se fueron, a ser nómadas, se fueron sin saber a dónde van. Yo creo que sería muy difícil para alguien de nosotras en esta situación, por ejemplo, hermana Cristal, que el hermano Martín le diga, nos vamos, quién sabe a dónde, ¿qué haría? Wow, empaca rápido, ¿verdad? Tendría que pensar. Claro, pues es que es lógico, hermanas, es lógico, y como lo decía Eva, muchas veces nosotras nos ponemos a pensar en nuestra limitación, y como mujeres nosotros vamos a la segura, a ver, ¿a dónde me vas a llevar? ¿Dónde voy a vivir? ¿Dónde vas a trabajar? ¿Va a haber lo suficiente? Nos ponemos a pensar todas esas cosas, pero vemos que Sara no. Sara dijo, está bien, y me voy con mi esposo. Y después, otro punto donde podemos ver la obediencia de esta mujer fue en una decisión que tomó Abraham, que probablemente, bueno, podemos decir no probablemente, sino seguramente no era la mejor decisión que estaba tomando Abraham, mas sin embargo Sara obedeció. Si recuerdan la historia, dice que cuando salieron de la tierra hubo hambre y ellos se vieron obligados a ir a Egipto. ¿Por qué? Porque pues no había comida y todo eso, y a Abraham probablemente le falló la fe, y en lugar de quedarse ahí y confiar en que Dios les iba a proveer, decidieron irse para Egipto. El que tomó la decisión fue Abraham y se fue para Egipto. Entonces, como Sara dice la escritura, que a pesar de que ya era una mujer muy mayor de edad, era una mujer hermosa en todos los aspectos, entonces Abraham le dice, di que eres mi hermana, porque si no a mí me van a matar. Por ahí escuché un predicador que decía, para salvarme a mí, te voy a echar a ti. O sea, la echó ahí, dice, bueno, que se la agarren y yo me salvo, ¿no? Porque así dice, para que a mí me vaya bien por causa tuya. Entonces, vemos que Sara no dijo, ¿qué estás haciendo? Yo me pongo a pensar, si mi esposo me dice, di que es mi hermana para que te agarren a ti, yo no creo que yo le voy a decir, oh, sí, claro que sí. Pero ¿por qué, mis hermanas? Porque nosotros estamos en un contexto totalmente diferente. Tenemos que tomar en cuenta que en aquella época Dios había llamado a Abraham. Ellos eran los llamados por Dios, pero ellos no tenían como tenemos nosotros ahora las escrituras. Ellos no sabían como nosotros sabemos ahora, ellos no tenían el Génesis, los profetas, no tenían todo eso. Ellos eran los primeros con los que se estuvo escribiendo la historia. Entonces podemos darnos cuenta que Sara hacía exactamente lo que su esposo le decía, sin decir no y sin decir por qué. Era un ejemplo totalmente de sumisión y obediencia. Y saben que la obediencia es algo que el Señor aprueba, demanda obediencia y bendice a aquel que es obediente. Cuando estuvieron en esa situación en Egipto, Dios no permitió
que a Sara la tomara por mujer el faraón. Sí la tomó, pero no se llegó a ella, o sea, no puso su mano sobre ella. Dios intervino y mandó plagas a Egipto y habló con Faraón. Entonces ustedes pueden ver en la escritura donde dice en Génesis del 12, capítulo 12, versículo 17 al 19, y nos dice que, se los voy a parafrasear por el tiempo, pero ahí nos dice que Dios le dijo a Faraón que no tomara a esa mujer. Entonces Faraón manda a llamar a Abraham y le dice, ¿qué hiciste? ¿Por qué me dijiste que era tu hermana y ahora por tu culpa tenemos eso? Entonces Dios interviene para que Sara sea protegida y ellos salen de Egipto con la vida de Sara bien y con muchas riquezas, salieron con muchas riquezas. Y después Abraham vuelve a hacer la misma cosa con Abimelech, le dice, vuelve a decir que es mi hermana. O sea que Abraham no entendió a la primera vez, sino que tuvo que volver a pasar. Y muchas veces probablemente nuestros esposos no son perfectos, hermanas, y tenemos que tener eso bien en cuenta, pero nosotros no somos los jueces y nosotros no somos quien los ordena y quien los manda. Sí somos ayuda idónea, sí podemos dar un consejo, sí podemos decirles, yo opino esto, yo pienso esto, pero estamos llamadas a la obediencia y estamos llamadas a que si vemos que nuestro esposo está quizás no tomando la mejor decisión, tenemos que orar por ellos y tenemos que pedirle a Dios que Dios trate en la vida de ellos, y nosotros ir más allá de la autoridad, como lo decía Eva, sin ir más allá, porque cuando entendemos quién es la cabeza del hogar, es ahí cuando nosotras vamos a vivir en la piedad, como fue el ejemplo que nos dio Sara. Y también otra de las cualidades de Sara que podemos resaltar, y eso lo encontramos en Pedro. Pedro nos habla de Sara y nos dice que así como era sumisa, como era obediente, dice que tenía una conducta de pureza y una conducta respetuosa. Eva ya tomó este punto y llamaba a su esposo Señor. ¿Cómo le decimos nosotros a nuestro esposo? De cariño, ¿verdad? Mi amor, mi vida, mi cielo. Pero aquí lo que tenemos que ver es que probablemente tú no le vas a decir Señor, porque a lo mejor pues no es nuestra cultura, como lo mencionaba de los colombianos, pero sí vamos a ver el respeto, sí vamos a ver el corazón. Sí Dios demanda de la mujer que sea una mujer respetuosa, sumisa, obediente, que tenga una conducta pura y que tenga una conducta de una sumisión hacia su esposo. ¿Y por qué estamos recalcando estas cualidades de Sara y que pueden y que están también para nosotras? Porque nuestra serie, si lo recuerdan, en nuestro contexto estamos creciendo en fe. Una de las evidencias de que somos unas mujeres de fe y que nuestra fe está creciendo y está siendo ejercitada en el Señor es en base a esto. ¿Qué tanto tú te sometes? ¿Qué tanto tú obedeces? ¿Qué tanto tú eres respetuosa? Una mujer de fe, realmente una fe genuina, es una mujer responsable, es una mujer respetuosa, es una mujer sumisa. Entonces ahí nosotras podemos evaluar nuestra vida y ver cómo fue esta transformación. Como dijimos al principio, vimos debilidades en Sara, pero también estamos viendo virtudes, y de la misma manera hay debilidades en nosotros, pero también hay virtudes. ¿Qué vamos a hacer entonces? ¿Vamos a vivir siempre así, una vez débil y otra vez con una virtud, y de repente soy débil y de repente tengo virtudes? Estamos llamados al crecimiento, estamos llamados a que no nos conformemos, sino que busquemos. ¿Para qué? Para que seamos transformadas. Vemos en la palabra cómo esta mujer Sara fue transformada. Al principio Eva nos dijo la historia cuando Dios le da la palabra a Abraham y Sara se ríe, pensando en su impotencia y pensando en todo lo que no podía y en todo lo ilógico. Pero vemos que cuando Sara recibe el hijo de la promesa, ahora se ríe, pero de gozo. Esa risa de incredulidad, esa risa de impotencia y hasta de irrespetuosa, por así decirlo, porque no fue reverente a la palabra,
sino que esa risa ahora es una risa de gozo, como ese gozo que el Señor trae a nuestras vidas cuando nosotros vemos que lo imposible se hace posible, cuando nosotros vemos que teníamos una necesidad, como tantos testimonios que hemos visto de nuestras hermanas que han sido sanadas. Entonces viene un gozo y una paz a sus vidas. Y en Génesis 21:6 dice la escritura esto: Sara dijo, Dios me ha hecho reír, cualquiera que lo oiga se reirá conmigo. Es decir, Dios me trajo gozo a mi vida, pude experimentar la mano del Señor Dios Todopoderoso y pude ver cumplida la promesa. Entonces fue ahí cuando Sara experimenta ese momento de felicidad y su fe es transformada, y es cuando el apóstol Pedro, quiero que me acompañen a la escritura, donde el apóstol Pedro nos destaca todo lo que es una mujer de fe. Primera de Pedro 3:1-6. Si lo tienes, me puedes acompañar. Y dice: asimismo, esposas, sométanse a sus esposos, de modo que, si alguno de ellos no cree en la palabra, puedan ser ganados más por el comportamiento de ustedes que por sus palabras, al observar su conducta íntegra, respetuosa. Que la belleza de ustedes no sea la externa, que consiste en adornos tales como peinados ostentosos, joyas de oro y vestidos lujosos. Que su belleza sea más bien la incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu suave y apacible. Esta sí que tiene mucho valor delante de Dios. Así adornaban en tiempos antiguos las santas mujeres esperando en Dios, cada una sumisa a su esposo. Tal es el caso de Sara, que obedecía a Abraham y llamaba Señor. Ustedes son hijas de Sara si viven y hacen como ella y viven sin ningún temor. Cuando nosotras ponemos la palabra de Dios en práctica, dice en la escritura que el amor de Dios echa fuera todo el temor. Probablemente tú en tu matrimonio, como lo decía el apóstol Pedro en un principio, probablemente tu esposo todavía no conozca al Señor, probablemente no sea él todavía cristiano. Pero dice la palabra de Dios que por tu comportamiento Él puede ser ganado y Él es santificado. En Mateo, el Señor Jesucristo nos dijo que por sus frutos los conoceréis. Jesús habló mucho de esto. Jesús nos dio un ejemplo y nos dijo que los que hacían la voluntad de su Padre eran los que eran verdaderamente hijos de Dios. Jesús nos dijo que cómo íbamos a conocer a una persona si realmente era discípulo, por sus frutos. Esta escritura la encontramos en Mateo 7 del 16 al 20, si la quieres escribir. El último, en el 17 dice: así todo árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. ¿Qué somos nosotros? ¿Somos realmente creyentes? Entonces, si somos realmente mujeres creyentes, vamos a tener una conducta como la de Sara. Sabemos que nuestro ejemplo máximo a seguir es nuestro Señor Jesucristo, pero si el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu de Dios, plasmó estas palabras hablando acerca de Sara, es porque toda mujer que realmente tiene el Espíritu de Dios en su ser tiene que seguir este ejemplo, y tenemos la, como por así decirlo, la bendición de poder ser hijas, de ser llamadas hijas de la fe, hijas de Sara en Cristo Jesús. Somos sus hijas, y como dijo Jesús, por nuestros frutos nos van a conocer. También, no solamente en nuestro matrimonio vamos a dar evidencia de quiénes somos y vamos a poder ganar a nuestro esposo en caso de que él no sea convertido, pero también en nuestro ámbito de diario, en nuestro trabajo. Si trabajas con tus vecinos, probablemente eres una persona que no trabajas, pero estoy segura que tienes relaciones interpersonales, ya sea con vecinos, con amigos, con conocidos.
Cuando nosotros nos comportamos y hacemos lo que la palabra de Dios dice, muchas veces no necesitamos predicar. Muchas veces nuestras palabras no se van a necesitar para que una persona diga, esta mujer es diferente, esta mujer no es igual a los demás, y que cause esa diferencia. Pero muchas veces hablamos, predicamos, enseñamos la palabra, pero no vayas un día a mi casa porque es totalmente lo contrario. O vente un ratito a mi casa y es totalmente lo contrario. No lleguemos a ese punto, mis hermanas. Dios quiere que como seamos en nuestro hogar, en nuestra casa, seamos delante de la gente. Por eso Jesucristo lo dijo bien claro: por sus frutos los conoceréis. Muchas personas van a ser alcanzadas para el reino de Dios en base a tu testimonio, no tanto en base a lo que hablas, pero sí mucho en base a lo que testificas, a cómo vives. ¿Que no tienes que predicar? Claro que no, no estoy diciendo eso. Estamos llamados a llevar la palabra, pero estamos viendo que es la evidencia de lo que nosotros vivimos. Amén. Mis hermanas, y bueno, quisiéramos ahondar más. Hay mucho que hablar, mucho que aprender, pero vamos a dar el tiempo ahora a nuestra hermana Cristal para que ella nos platique lo que el Señor ha hecho en su vida. Amén. Gracias hermanas, gracias a las que nos están viendo. La verdad es que la palabra de Dios es viva, es eficaz, y ahorita que yo escuchaba a hermana Carmen, a nuestra pastora, predicar, recordaba yo lo que el Señor hizo en mi vida, y pues me conmueve la palabra, porque definitivamente cuando nosotras venimos al Señor, pensamos que es solo decir creo en el Señor y ya todo va a funcionar bien. Y nosotras como creyentes necesitamos ser probadas. Yo me casé con mi esposo hace 13 años. Nosotros no conocíamos al Señor, no conocíamos nada de Él. Y bueno, al llegar a este país, prácticamente a los 2 años de casados, pues yo había escuchado del Señor a los 8 años primero, pero por muchas razones yo no continué. Yo me alejé del Señor, y al llegar aquí nosotros teníamos 2 años de casados. Entonces de repente empecé a tener como esa necesidad de buscar de Dios. Me sentía sola, había dejado a mi familia, había dejado mi tierra, y me identificaba mucho con Sara porque pues pude experimentar parte a lo mejor de lo que ella experimentó, ¿verdad? Porque no es fácil dejar tu país, dejar tu familia, dejar todo lo que tú tienes en un lugar, esa estabilidad, ¿no? Y llegar a un país donde no tienes nada, donde ni siquiera hablas el idioma que se habla aquí. Entonces fue un proceso complicado, pero a la vez Dios lo usó para llevarme nuevamente a sus pies en su amor y en su misericordia. Y bueno, empecé a asistir a la iglesia, empecé a escuchar la palabra, y pues yo bien contenta, ¿verdad? Iba a las reuniones, como muchas de aquí. Yo sé que asisten a cada reunión con esa alegría, con ese gozo, pero déjame decirte que la vida de una mujer cristiana no se basa en cuánto asistes a los cultos, no se basa en cuánto le cantas al Señor, cuántas prédicas te escuchas. No, la vida de nosotras se basa en nuestro testimonio. Bueno, entonces yo iba a la iglesia, escuchaba el mensaje, pero como decía hermana Carmen, al salir de la iglesia había una transformación. Ustedes están viendo a otra Cristal, definitivamente, por el amor y la misericordia de Dios y la obra que Él ha hecho en mí. Pero realmente la Cristal que estaba en casa era muy diferente. Había mucho resentimiento en mi corazón, falta de perdón, enojo, la frustración, por todo el ambiente en el que estaba. Gracias a Dios, los inconvenientes que había en mi matrimonio pues no eran gravosos, diría yo, ¿no? Eran diferencias pequeñas, pero mi carácter los llevaba a otro nivel, ¿verdad? No podía ver las cosas con claridad. Sin embargo, yo decía, bueno, el anhelo de mi corazón siempre era que mi esposo llegara al Señor.
Y decía yo, no, yo quiero que mi esposo sea cristiano, porque yo veía que en la iglesia, en la congregación, pues llegaban las familias completas, ¿verdad? Y yo siempre andaba sola con mi hijo, el mayor. Entonces yo decía, no, yo algún día yo quiero venir con mi esposo. Y bueno, mi esposo nunca me impidió, nunca me dijo no vayas a la iglesia, él siempre me dejaba. Y él trabajaba prácticamente todo el día. Pero llegó un momento en que no sé cómo él empezó a percibir las cosas, que él un día platicando sobre la palabra de Dios, sobre lo que la fe cristiana nos enseña, y obviamente nuestra fe cristiana va a chocar con nuestras tradiciones, con la manera en que fuimos educados, y a eso a él le incomodó. Entonces él me decía, bueno, decide, o te sigues congregando, o qué va a pasar, o nos vamos a divorciar, porque no nos casamos por la iglesia cristiana, nosotros nos casamos por la iglesia católica. Entonces, cuando él me dijo eso, decide, porque si no, pues mejor nos divorciamos, ¿verdad? Porque nuestro matrimonio ya no tiene ninguna validez. Para mí fue una situación como bien complicada, y yo dije, bueno, ¿por qué él me está diciendo esto, no? Entonces, en ese momento yo empecé a ver un cambio en él, como un rechazo, no me lo prohibía directamente decir, no vas a ir a la iglesia, ¿verdad? Pero ya estaba ahí en su corazón eso de decir, bueno, tienes que decidir, o la iglesia donde tú asistes ahora, o nuestro matrimonio. Entonces, bueno, yo tenía en ese tiempo una mentora, y yo iba con ella y le decía, ¿qué hago? Y me decía, no, pues usted ha creído en el Señor, y como lo veíamos hoy, ¿verdad? Él prometió, y si Él prometió, Él va a cumplir. Y bueno, yo iba a la iglesia, pero como les decía, había una transformación. En la iglesia era, hola, Dios les bendiga y eso, pero en la casa explotaba con cualquier cosa. Entonces, un día él viene a mí, y yo le dije, oye, déjame orar por ti, ¿verdad? Como queriendo acercarme a él. Y me dice, yo no te creo nada, porque yo te veo como eres en la casa. Entonces, ¿por qué tú vienes a hablarme de un Dios que ni siquiera tú lo representas correctamente? Para mí eso fue como un balde de agua fría. Y fue la manera en que Dios a mí me confrontó. Yo pude haberme excusado y decir, bueno, es que él no sabe, él no me conoce, él ni siquiera conoce al Señor, él ni siquiera ha escuchado la palabra. Pero el Espíritu Santo me empezó a confrontar con las palabras de mi esposo. Entonces yo fui con esta persona a quien me dirigía, porque pues yo prácticamente era nueva en el Evangelio, y le comentaba, y ella me decía, hermana, lo que pasa es que usted tiene que entender algo muy importante, necesita crecer. Cuando la pastora me dijo, hermana, le queremos hacer una invitación para que comparta un testimonio acerca de lo que Dios ha hecho, yo decía, bueno, el Señor ha hecho tantas cosas en mí, pero cuando vi el tema creciendo en fe, yo me puse a orar y decía, Señor, ¿qué quieres que yo comparta? Y me vino a mi corazón esto, porque yo no podía quedarme como una bebé, yo no podía quedarme en esa estatura, Dios me quería llevar a otro nivel. Y para eso yo necesitaba crecer, necesitaba empezar a practicar lo poco o mucho que yo había escuchado del Señor. Y eso iba en contra de mi educación, iba en contra de lo que yo pensaba, iba en contra aún de mis derechos. Y fue algo bien difícil, pero pude escuchar el consejo. Y yo recuerdo que esta mentora me dijo, lea Ezequiel 11, 19 al 20, y yo se los quiero compartir en esta noche. Y dice, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos, y los cumplan, y sean mi pueblo, y yo sea ellos por Dios. Yo no entendía esta palabra, pero yo decía, la voy a decir, voy a orar con ello. Hemos aprendido a través de nuestros pastores que Dios no está comprometido con lo que tú y yo hablemos. Dios está comprometido con su palabra. Y yo, sin saberlo,
yo me acuerdo que le decía a mi esposo, ¿me dejas orar por ti? Y me decía, no, quítate. Entonces yo en silencio, a veces apenas él se va a enterar, yo le dije que él se iba a enterar de algunas cosas ahorita. Cuando él se dormía yo lo abrazaba, yo soy muy mielosa, entonces yo lo abrazaba y yo oraba con esta palabra. Yo decía, Señor, porque yo les decía, hubo un cambio en él, su corazón se puso como duro, como lo describe la palabra, y decía, no quiero que ores por mí. Él estaba muy renuente. Entonces yo en silencio yo oraba cuando él estaba dormido y le decía, Señor, yo sé que tú puedes cambiar su corazón de piedra y poner un corazón de carne en él. Y bueno, pasaron algún tiempo y yo pude leer el texto que nuestra hermana Carmen nos compartía, Primera de Pedro 3 del 1 al 2, y dice, ustedes las esposas deben obedecer a sus esposos en todo. De esa manera, si ellos no creen el mensaje de la buena noticia, el comportamiento de ustedes podrá convencerlos. Y verán ellos que ustedes son mujeres honestas y respetuosas. Y yo decía, ay Dios, me la pones muy difícil, porque si hay algo que me cuesta es obedecer, ¿verdad? Y estaba el orgullo en mi corazón, la autosuficiencia. Entonces yo decía, tengo que crecer, como el tema de nuestra serie, Creciendo en Fe. Tengo que madurar. No puedo seguir peleando con él por pequeñeces, por indiferencias. No puedo seguirme molestando porque me deja la ropa tirada, porque no me ayuda con los niños. No puedo. Yo tengo que hacer algo porque yo soy la que conoce al Señor. Y no es que justifique las cosas que él hacía, sino simplemente él desconocía a Dios. Yo ya empezaba a conocerlo. Entonces nosotras tenemos una gran responsabilidad, hermanas, en cómo representamos a nuestro Dios, cómo representas al Dios que tú tanto proclamas, que tú tanto hablas. Y bueno, déjenme para terminar, al final de cierto tiempo, él siempre estuvo renuente a ir a la iglesia. Y un día había un especial en la congregación donde asistíamos y yo le dije, mira, tu hijo va a participar en este especial. Si quieres solo entra, lo ves y te sales. Y él me dice, ok, solo lo voy a ver y me salgo, porque la alabanza se tarda mucho, hermano Francis. Nada, no es cierto. Pero él entró y en eso se le ocurrió a mi niño, antes del especial, o al final creo, ir al baño. Y yo me salí con él. Y en ese tiempo hubo ese momento, no sé si lo recuerdan, que hacían el llamamiento. Hacen el llamado y yo estaba en el baño y de repente cuando entré yo vi a mi esposo en ese altar, quebrantado, llorando. Y fue algo que, porque hasta eso él me dijo, no me obligues a nada, no me pongas a orar, no me pongas a cantar. Él iba muy renuente. Pero en el momento en que yo lo vi al frente, yo recordaba esta palabra: pondré en él un corazón de carne y le seré por Dios y él será por mi pueblo, por pueblo, y él guardará mis ordenanzas y guardará mis leyes, todos mis decretos. Y créanme, hermanas, que yo pude ver cómo Dios quebrantó a ese hombre. Él después me comentaba y me decía, para mí en ese momento pude ver toda mi vida recorriendo. Y yo pude venir a los pies del Señor y rendirme y entregarle mi corazón. Y yo pude ver que el que prometió es fiel. Amén. Él me lo prometió. Pero también, hermanas, nosotras tenemos que actuar en fe, como Abraham, como Sara. Y eso es por medio de nuestra obediencia. Debemos de someternos a ellos. Nuestra fe va aunada a nuestro testimonio. En esta noche yo te quiero invitar, no dejes de orar por tu esposo. Si esta es la situación que tú estás viviendo, no dejes de orar por tus hijos, pero también no dejes de darles un buen testimonio. No dejes de representar a Dios correctamente, tal como es el carácter de Cristo: paciente, amoroso, responsable, respetuoso, ordenado, porque el carácter de Dios es así, la naturaleza de Dios es así. Amén.
Amén, amén. Lo dice la Escritura. Dice, sean perfectos como mi Padre, Amén. que está en los cielos, es perfecto. Dios nos ha dejado una medida y nos ha mandado a hacer ese testimonio, esa luz en medio de la obscuridad. Y yo no sé por qué no trajimos al hermano Martín, porque a mí como me hubiese gustado que ustedes, las que nos ven por esta plataforma y que no conocen a nuestro hermano, le conocieran, porque darían testimonio solamente con verle, darían testimonio del poder de Dios. Él es un hombre servicial, él es un hombre muy humilde, él es un hombre muy obediente, él es un hombre que funge en la iglesia como una persona que ayuda y que sirve y que con su sonrisa impacta las vidas. ¿Por qué? Porque hemos visto la transformación del poder de Dios, y es un hombre que asiste mucho a mi esposo, que a lo mejor está cansado, a lo mejor está hambriento, pero él nunca le dice que no, porque tiene amor por el Señor y por el reino. Él ha entendido que buscando el reino de Dios, todas las demás cosas son añadidas, y necesitamos hombres así, necesitamos esposos así. Pero ¿cómo los obtenemos? Bueno, en base a cómo nos vamos a conducir nosotras y cómo vamos a impactar la vida de ellos, que digan, espérame, es que lo que quien tú eras antes y quien eres ahora, yo necesito conocer a ese Dios que te ha transformado, que te ha llenado de su amor, y ahora yo quiero venir al conocimiento de Él. Tenemos mucha responsabilidad en nuestro caminar con Dios, en nuestra vida cristiana, y debemos de vivir día con día con esa expectativa de conducirnos como Dios nos ha llamado, correctamente y sabiamente, hablando y actuando con sabiduría, pensando en lo que Dios quiere que hagamos para su reino. Y vamos a comenzar desde la casa. Igual nuestros hijos, va a llegar el momento en donde ellos van a darse cuenta si realmente vivimos fingiendo, simulando, o somos verdaderamente hijas de Dios, porque vivimos de acuerdo a cómo hablamos, a como dice la Escritura, como dice su palabra. Y bueno, queremos orar para ser despedidas, para terminar con esta transmisión, con esta enseñanza, y darle las gracias a Dios porque nos permite seguir aprendiendo, nos permite seguir creciendo en su conocimiento, y porque tenemos una meta, y es llegar a la estatura del varón perfecto en el conocimiento de Dios. Y inclina tu rostro, cierra tus ojos, acompáñanos a orar, y ahí en tu corazón tú muéstrale, dile al Señor esas áreas en las que todavía necesitas su ayuda, su intervención, y que sea Él transformándote, que sea Él guiándote, que sea Él moldeando tu corazón, para que a través de ello puedas impactar la vida de tus seres queridos, de los que te rodean, y aún más allá de los que el Señor quiere llamar de tinieblas a luz admirable. Señor, en esta noche venimos delante de ti con un corazón humilde, Señor, atesorando tu palabra que ha sido depositada en nuestros corazones, Señor. Queremos que tú la deposites en nuestro corazón, y que tu palabra pueda dar abundante fruto, Señor. Gracias por confrontarnos, gracias por instruirnos, gracias, Señor, por mostrarnos que tenemos una responsabilidad muy grande, y es representarte dignamente aquí en la tierra, así como nuestro Señor Jesucristo vino y se condujo, así como el Padre. Dice la Escritura que Él hacía lo que veía hacer al Padre, pues nosotros ahora hemos visto, Señor, ese modelo que has dejado para nosotras, y queremos vivir representándote dignamente. Ayúdanos, Espíritu de Dios, te necesitamos. Pedimos tu intervención divina en nuestros corazones, pedimos tu intervención divina en nuestra mente, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de actuar, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, y produce en nosotras el querer y el hacer, Señor, por tu buena voluntad, y que seamos luz en medio de la oscuridad, y que seamos esa sal, ese sazón que este mundo necesita en este tiempo, en nuestra generación. Te pedimos también por los que están enfermos, Señor, por nuestros hermanos Adrián Padrino, Señor, que tú sigas actuando en su vida, Señor. Pedimos por nuestra hermana, por la niña
que tú sigas interviniendo en sus vidas y que lo fortalezcas y que lo levantes, Señor, de la circunstancia en donde Él se encuentra. Gracias porque tú eres fiel y cumples tus promesas. Gracias porque eres verdadero, Señor, y porque nos vivificas a través de tu Espíritu Santo. Te bendecimos en esta noche y damos gracias, Señor, porque seguirás estando en nuestro corazón, actuando día con día, Señor. Gracias por cada vida que está viéndonos, Señor. Sigue trabajando y sigue contestando cada petición que ellas tengan en su corazón. Te bendecimos en esta noche, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermana. Nos vemos, si Dios lo permite, el próximo viernes, continuando con nuestra serie Creciendo en Fe. Ha sido un gusto poderles saludar. Dios les bendiga. Amén. Dios les bendiga. Confía en el triunfo por las